Bueno, como breve repaso y además como para ubicarnos un poco en el mundo de los campos, lo que ayer, así como gran resumen, fue lo siguiente. Planteamos una situación problemática que la seguiremos trabajando durante estas clases, pero a lo que nos dedicamos, especialmente desde la perspectiva conceptual ayer, es a presentar los campos de las funciones de n variables. Puntualmente dijimos que vamos a trabajar con funciones de dos variables independientes, ¿no? A eso me refiero. Y algunos de sus conjuntos asociados, ¿sí? Dijimos que lo bueno, entre comillas, que tenía esta primera parte es que hay una analogía entre lo que ustedes ya saben de funciones escalares con lo que ahora presentamos de campos escalares. Cuando digo funciones escalares me refiero a las funciones que ustedes vieron en Matemática 1, ¿no? La definición era muy parecida. Ustedes sabían con la definición de función que a cada número real, que era un elemento de un conjunto de partidas, se le asignaba uno y solo uno de un conjunto de llegadas, ¿no? Acá es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de necesitar un elemento, o sea, mejor dicho, que el elemento del conjunto de partida sea un número real, ahora necesitábamos n números reales, en este caso 2, ¿no? Que simbolizábamos genéricamente como x e y. Y a eso le asignábamos, a ese par, le asignábamos un único número real, que en general le decíamos z, del conjunto de llegada. Entonces, esa definición era bastante parecida. Y esa ley que relacionaba, que me permitía pasar de uno a otro, era la ley de la función, era la función f, ¿no? Vimos también entonces que podíamos definir el conjunto de, ¿sí? O sea, como el conjunto donde estaban incluidos todos esos posibles elementos de partida, que ahora era un conjunto de puntos de R2, ¿no? Era un conjunto de plano. Y teníamos el conjunto imagen, que era el conjunto de todas las posibles zetas a las que llegábamos, que seguía siendo, como en las funciones escalares, un subconjunto de los reales, o los reales en general. Y empezamos a trabajar también que ese dominio, ¿sí? Como le llamábamos a ese conjunto de partida, podía estar explícito y nos podían dar directamente, podía estar implícito, y teníamos que empezar a pensar las restricciones algebraicas o las restricciones del problema, pero también a partir de ahí lo podíamos obtener por un lado, aplicar por el otro lado, ¿sí? Y ya para empezar a trabajar con los campos. Hicimos varios ejemplos. Lo que terminamos ayer fue que también hay otro conjunto asociado a las funciones, ¿sí? Que ustedes lo asociaban a las funciones escalares, que son las que ya conocen, y ahora que vamos a asociar a este nuevo tipo de funciones. ¿Qué cuál era? ¿Se acuerdan? La gráfica. Bien. Que para las funciones escalares, bien, para las igual a f de x, ¿se acuerdan la definición de gráfica o no? ¿O quedó ahí media como, olvidado? Bien, conjunto de puntos. Empecemos, vamos a definirla como practicamos ayer. ¿Sí? Entonces, dijimos, antes de la barra de tal que, teníamos que poner qué tipo de elementos esperábamos en ese conjunto. Entonces, en la gráfica de las funciones que ustedes conocen, ¿qué tipo de elementos van a esperar? Puntos, ¿bien? Pertenecientes a qué lugar geométrico. R2, R3, al plano. Bien, entonces, ¿cómo escribo eso? Bien. Entonces, la gráfica de una función escalar está formada por puntos del plano. ¿Bien? No cualquiera, no todos, si no tendríamos que pintar todo el plano. Los que cumplen una cierta condición. ¿Cuál? Bien. O sea, como que... reformulemos. Bien.
O sea, lo importante es que esta y no es cualquier y. ¿Quién es? Bien. O sea, es la imagen que le corresponde a este x, ¿no? ¿Cómo escribo eso? Bien. Y es la imagen de la función que le corresponde a x. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que para cada x no le voy a acá poder poner el y que a mí se me ocurra. Tengo que poner el valor de y, que es la imagen de la función para ese x. Y algo más. Bien, que x tiene que pertenecer al dominio, si no, estamos dibujando cualquier cosa. Yo no puedo elegir 3x que se me canten y digo los grafico y ya tengo la gráfica. No, son para todos los x pertenecientes al dominio. De hecho, ahí podríamos poner para todos los x, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, esta es la definición de gráfica de una función escalar. Bien. Ahora, tenemos un campo. Entonces, ahora tenemos zetas, que son la imagen de aplicar la función en un punto xy. Entonces, vamos a, análogamente, o sea, por analogía con esta la que está ya escrita arriba, ¿cómo definiríamos el conjunto gráfica? Bien, entonces, si acá necesitábamos graficarlo en R2, porque teníamos que graficar la variable dependiente y la variable independiente y la dependiente, acá vamos a tener que hacer lo mismo, graficar todas las variables que están implicadas. ¿Que cuántas son? 3. Las dos independientes y la dependiente, ¿no? Por lo tanto, ahora voy a tener que trabajar en R3. Yo sé que están muy felices de eso. Se los nota en la cara. Bien. ¿Qué más? O sea, acá lo que voy a tener son puntos en el espacio, ¿no? No cualquier punto, por supuesto. No voy a tener que pintar todo el espacio. ¿Qué puntos cumplen esto? Bien, que Z, bueno, como estamos con los fibrones hoy, Z no es cualquier Z, es solamente aquellos que son imágenes de un par XY. ¿Y qué más? Bien, y que XY no puede ser cualquiera, sino que tiene que estar en el dominio. ¿De acuerdo? Analogía casi absoluta entre las dos definiciones. Entonces, así como encontramos ayer una forma, o varias formas, de analizar los dominios, la forma de analizar el conjunto imagen, también tenemos una forma de estudiar a las funciones, que es con este otro conjunto que es la gráfica. Ustedes recuerdan que cuando nosotros teníamos una función escalar, a ver, por ejemplo, esa forma, ¿a qué tiene? ¿Qué tipo de función creen que es? Bien, parece ser un logaritmo, ¿no? Vamos a suponer que es logaritmo natural. Yay, logaritmos. Bien. Acá nosotros podíamos, o sea, acá que grafiqué. Grafiqué el conjunto dominio, el conjunto imagen y o el conjunto gráfica de la función. Más o menos. Bien. A ver, lo que yo grafiqué acá, sí o sí, es el conjunto gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Lo que grafiqué fueron todos los puntos x, y tal que... O sea, hice la gráfica. Ahora, acá no grafiqué directamente el dominio o directamente la imagen. Sí, lo que puedo hacer es, a partir de la gráfica, leer el dominio y la imagen. ¿De acuerdo? No lo grafiqué al 100% o de manera correcta y ahora les explico por qué. ¿Cuál sería el dominio del logaritmo, si lo vemos? Bien, de 0 sin incluir a más infinito, ¿no? ¿Cómo lo veíamos gráficamente? ¿Qué hacíamos? En X. Era como si aplastábamos, ¿no?, toda la gráfica y veíamos a qué X tenían imagen. Entonces, en este caso, era desde 0 sin incluir hasta más infinito. ¿Y el conjunto imagen?
Bien, todos los reales, ¿no? Hacíamos lo mismo sobre el eje Y. Ahora, si yo grafico, o sea, sí, el dominio de esa función, ¿dónde lo tendría que graficar? ¿En qué sistema? Bien, en una recta, ¿de acuerdo? No en un plano. O sea, cuando nosotros hacíamos esto, que a veces creo que lo hacían, lo marcaban ahí, era como un, bueno, más o menos para mostrarnos, era una convención, un acuerdo que teníamos entre ustedes y nosotros los docentes de que sabían hacerlo, ¿no? Sabían ver el dominio desde la gráfica. Pero no es la forma correcta de graficarlo. Si yo tuviera que graficar el dominio de esa función, lo tendría que hacer así. ¿Sí? Ustedes dirán, pero es lo mismo. O sea, esto y esto es lo mismo, en definitiva. Bueno, no. Lo que difiere es que estos puntos, si yo tomo este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Un cierto número, no sé, 4, 0. Entonces, yo estoy marcando el dominio, pero le estoy dando dos coordenadas a ese punto. Y eso no tiene sentido. Bien, o sea, el dominio de una función escalar tiene coordenadas un solo punto, son el valor de x y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que necesito es algo así, porque si yo tomo este punto de acá, las coordenadas de ese punto va a ser 4. ¿Se ve? Es un conjunto de puntos de la recta, que necesitas una sola coordenada para poder delimitarlo. ¿De acuerdo? Si yo lo grafico acá, estaría trabajando con puntos con dos coordenadas, con puntos de plano, con puntos de R2. ¿Bien? A ver, ustedes me dicen, bueno, pero la otra es 0. Quítate tú. Pero igual, o sea, desde la matemática más formal, no sería este tipo de puntos, sería este el que me interesa. ¿De acuerdo? Lo mismo con la imagen. Acá la imagen, si yo tuviera que marcar la imagen, la puedo marcar acá, ¿sí? Como, repito, un pacto, pero lo correcto sería marcarlo acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá pasó lo mismo. Ayer empezamos a trabajar por el dominio de los campos por separado y las imágenes de los campos por separado. Podemos incorporar todo eso o leer todo eso a partir de el conjunto que todavía no vimos, no sabemos cómo es, de las gráficas de los campos. Pero con estas mismas cuestiones, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Ahora, las gráficas, vuelvo a esta, de las funciones, tienen una ventaja. O sea, más allá de que me permiten leer dominio e imagen con estas salvedades, ¿por qué son útiles las gráficas? ¿Qué me permiten? O sea, esta función, comparen la utilidad de esto con la utilidad de que yo les diga f de x es el logaritmo de x. Bien, ambas describen el modelo, o sea, ambas dan una descripción sobre qué está pasando. Esta te dice, bueno, para cada x le asigno el logaritmo. Y esta te dice lo mismo, solamente que de forma gráfica. ¿Cuáles creen ustedes que es la ventaja de esto, de usar esto antes que esto? Bien, permite visualizar tendencias y comportamientos que quizás esto no es tan sencillo. Quizás si queremos ver qué le pasa a esta función cuando x crece mucho, tendríamos que calcular un límite, ¿no? En cambio acá ya lo podemos ver, ¿sí? O sea, tenemos una cierta idea. La forma del gráfico nos da ciertas ideas. Es creciente, acá crece súper rápido y después empieza a crecer menos rápido. Como tenemos un montón de acercamientos al comportamiento de la función, gráfico, sin necesidad de hacer mucha cuenta o muchas herramientas de cálculo. Y ahora con esto va a pasar lo mismo. Así como nosotros podemos trabajar con una ley de un campo escalar, graficar nos va a permitir quizás tener una idea más global de cómo se comporta ese campo y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos un inconveniente grande, que es R3. ¿Sí? No solo un inconveniente porque les resulta difícil, sino un inconveniente porque es difícil de plasmar. O sea, dibujar esto es posible en una hoja. Dibujar algo en R3 en una hoja es complicado, ¿no? Porque es pensarlo en el espacio y buscar una perspectiva para dibujar eso que está en el espacio en una hoja. Difícil. Entonces, bueno, ahí tenemos un cierto inconveniente. Ustedes tienen una gran ventaja que es saber
la ventaja de ser jóvenes, básicamente, y de tener a su disposición celulares. Entonces pueden hacer las gráficas de estas cosas en un celular. Y lo pueden ver, girar, tocar, cambiar de color, ponerle nombre. Eh, pero bueno, en mis épocas esto lo hacíamos a mano. Bueno, así quedamos también. Vamos. Ya no entra más gente, así que voy. Sí. En los campos. No, o sea, no hay ningún tipo de convención sobre cómo tienen que ir las rectas. Las rectas pueden ir horizontales, oblicuas, verticales, con la flecha para allá, eso como vos te convenga. De hecho, en un sistema bidimensional, y estos son dos rectas reales. Vos esta la elegís poner así y esta la elegís poner así. Claro. Eso depende de tu gusto visual o de si hay una convención previa, ¿no? Bueno, vamos aquí. Entonces, lo que dijimos ayer es que vamos a intentar empezar a hacer gráficas de funciones de dos variables. Y lo que vamos a obtener son cosas como estas. Miren, qué bonita. Que ya vemos que estamos en R3, ¿no? O sea, tenemos ahí los tres ejes. ¿Se acuerdan un poco de R3 para graficar? Bueno, confío en ustedes. Acá necesitamos tres ejes, ¿no? X y Z. La convención, ¿sí? Por regla de la mano derecha, bla, 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 sería que este rojo sería el X, el verde sería el Y el vertical, entre comillas, el azul, sería el Z. ¿De acuerdo? En general, uno siempre lo que hace es esto. Como ubica el Z vertical y los otros dos, uno apuntando hacia ustedes y el otro donde quede. El que apunta hacia ustedes es el X, ¿no? Por convención, no es que no se pueda hacer de otra manera. Pero eso les garantiza que la gráfica que ustedes hagan en un graficador y la que ustedes estén imaginando en la cabeza sea la misma. Si hacen la convención al revés, si cambian el orden o algo por el estilo, a veces hace que se reflejen, entonces caos en la mente, ya entre que es difícil verlo reflejado, espejado, es un montón. Entonces, bueno, simplemente ténganlo en cuenta. Y también lo que vamos a empezar a ver es que, primero, considerando que hacer gráficas fácilmente es algo de los últimos 5 o 10 años, me refiero a que esté al alcance de cualquier persona. Antes obviamente existía software que lo hacía, pero para eso había que pagarlo, salía 300 millones de dólares por mes, o sea, era como complicado. Esto no se usaba tanto. Aparecía en un libro, había una impresión de esto en un libro y todos como, wow, mira qué lindo, pero en la práctica no lo teníamos para hacerlo. En general, lo que se usa es otra forma de representar gráficamente esto, que son los mapas de contorno. ¿Bien? Se sigue usando un montón, no, más allá de la renovación tecnológica. Porque a mucha gente ver cosas en el espacio les resulta complejo, pero verlo en el plano no tanto. Entonces, coexisten. Por lo tanto, necesitamos que manejen ambas. ¿Sí? No es una opción. Si fuera indistinto, elegiríamos una y listo. Pero como coexisten y a veces en los libros que ustedes estudian de fisicoquímica va a aparecer esto o a veces va a aparecer esto, tienen que entender ambas. Por eso les proponemos que sepan ambas formas. Pero vamos a empezar con esta hoy. Entonces, ahí tienen lo que dedujimos hace un ratito, ¿no? Sea f una función de dos variables con dominio D, llamamos conjunto gráfica de f o simplemente gráfica de f al conjunto de todos los puntos con tres coordenadas, x y z, tal que x y, ¿sí? El par ordenado con las primeras dos coordenadas, pertenezca al dominio, y z sea la imagen de esos x y. Hoy ahí tienen la forma gráfica. Vean que es lo mismo que nosotros escribimos acá. Bien, y ahí lo que intenta graficar esto, que tiene ahí abajo, es algo análogo a lo que yo hice acá con el logaritmo. Bien. Fíjense, focalicemos en este, que es como la gráfica central. ¿Sí? Esta es la gráfica la que tenemos acá. No sé si se ve muy bien qué es lo que quisieron representar en el libro, pero
básicamente esa gráfica puede ser un montón de cosas en el espacio. Acá ya se nos amplía el espectro de qué puede llegar a ser, qué elemento geométrico puede llegar a ser esa gráfica. A lo que voy es, imagínense el espacio, ¿no? Siempre usamos el recurso de la esquina para los tres ejes, ¿no? El X, el Y y el Z. Yo tengo que representar un conjunto de puntos, y no solo un punto, un conjunto de puntos con una cierta continuidad, intuitivamente, acá. Entonces, yo podría encontrar tres cosas. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué forma distinta? O sea, no sé si la palabra es forma. No tengo manera de explicarles qué quiero que hagan, así que lo voy a decir yo. Una posibilidad es que yo encuentre algo como la forma de un alambre, análogamente, ¿no? Como un alambre que venga así y que pase por acá. ¿Cómo podríamos llamar a eso desde la matemática? ¿Bien? Una recta. ¿Qué es un tipo de qué? De curva. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de elemento que podemos encontrar en el espacio. Curvas. Una recta, una circunferencia que esté flotando acá, ¿no? Una parábola que haga esto y vaya para abajo. ¿Sí? Esas serían curvas que yo pueda ubicar en el espacio. Algunas más sencillas, otras más complicadas. Puedo hacer una espiral, ¿sí? Puedo hacer un gatito, ¿sí? El contorno del gatito, no relleno. Curvas. Esa sería una posibilidad. Las curvas tienen longitud, pero no tienen ni área, o sea, no le puedo asignar una superficie, ni tampoco tiene volumen, no ocupa un cierto espacio, ¿no? Se supone que es un punto infinitesimalmente chiquitito al lado de otro. ¿De acuerdo? Otra posibilidad es que en vez de que me aparezca un alambre, me aparezca una chapa. ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamamos? Un plano. ¿Y es un tipo de qué? ¿Cómo le llamábamos a ese tipo de elementos geométricos? Superficie. ¿Bien? Entonces, podría aparecer una chapa, podría aparecer, no sé, una semiesfera o una esfera completa, ¿no? Hueca por dentro, pero la superficie esférica, ¿sí? Ahí ya se me complica un poco. Podría aparecer, no sé, agarrar una hoja de papel y doblarla así, que parezca como una parábola en 3D, ¿no? Esas son superficies. Las superficies lo que tienen es una cierta área, ¿no? Le puedo asignar una cierta superficie que ocupan. Lo que no tienen es volumen, porque son infinitesimalmente angostas, ¿bien? No ocupan un volumen, no es un cubo que tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Podemos asignarle 2 dimensiones, pero no tiene espesor. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que estoy diciendo más o menos? Y después la tercera posibilidad que tengo es que en vez de aparecerme o un alambre o una chapa, que me aparezca un cubo. ¿Sí? Relleno, no la superficie cúbica, sino el cubo todo ahí lleno de cosas. A eso en matemática le llamamos cuerpo. ¿Bien? El cuerpo se supone que está relleno, o sea que tiene 3 dimensiones, que tiene un largo, una profundidad y un alto. ¿De acuerdo? Y le podemos asignar un volumen. Bien, o sea, ya el espacio nos da un montón de posibilidades. La gráfica de las funciones de dos variables, eso que tengo ahí, ¿qué es? ¿Es una curva, es una superficie o es un cuerpo? Una superficie, muy bien. ¿Cómo podemos justificar que es una superficie y que no es una curva, por ejemplo? Bien, porque tiene un área. ¿Y de dónde viene que tenga que le podemos asignar un área? Viene que tenga una cierta superficie. Del dominio, muy bien. ¿Ven? El dominio ya per se tiene su propia superficie, ocupa una cierta área, ¿no? Entonces, si a cada punto del dominio yo le voy asignando una z, ¿no? Se supone que eso también va a ocupar una cierta superficie. Es imposible que la superficie que este ya lo tiene su dominio desaparezca y ahora sea una curva. ¿Se ve? Mantiene la propiedad de tener una cierta superficie porque ya su propio dominio lo tiene. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero puede ser una superficie, pero también podría ser un cuerpo. O sea, esto lo puedo pensar como si fuera una hoja doblada
O lo puedo pensar como si fuera, no sé, un cuerpo voluminoso flotando ahí en el aire. ¿Por qué podemos justificar que esto no es un cuerpo y es una superficie? ¿Mm? Ok, bien, entiendo dónde vas. Supónganse que esto fuera un cuerpo, ¿no? O sea que tengo acá flotando un coso. Palabra súper matemática y precisa, ¿no? Un coso flotante acá, pesado, voluminoso, ¿bien? Y que le corresponda a un cierto dominio, que lo voy a graficar acá en el plano XY. Ahora, a cada punto XY, yo subo verticalmente. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo si yo trazo una recta vertical que pase por el punto XY que a mí me interesa, que sería este, por ejemplo, trazo una recta vertical, ¿no? ¿Cómo sería la intersección con mi coso? ¿Sería un solo punto si fuera algo voluminoso? Serían un montón, ¿no? Como que lo atravesarían un montón de puntos. Entonces, a ese punto XY, ¿qué z le corresponde? Muchos. Sí, este segmentito de recta, digamos, ¿no? Todos estos puntos, todas las zetas correspondientes a estos puntos serían como la imagen. Y eso no puede suceder. No sería función, ¿no? Para que sea función, al punto XY le tiene que corresponder una sola z, ¿sí? Por definición. Entonces, a ese punto XY yo solamente le voy a poder asignar un punto. Al de al lado, otro punto. Al de al lado, otro punto. Y así. Entonces, no puede tener espesor. El espesor que va a tener lo que se me vaya generando va a ser de un punto, no más que eso. Por lo tanto, no puede ser un cuerpo, va a tener que ser una superficie. ¿Sí? No va a tener forma de coso, va a tener forma de hoja de papel doblada. ¿Se ve un poco la idea? Esto lo dije en lenguaje absolutamente poco preciso, pero lo que me interesa con esto es que vayan pensando cómo se maneja el espacio, porque el espacio es un poco más, nos da más posibilidades que el plano, ¿no? Y eso a veces complica la vida. Exacto. Si yo tuviera un cuerpo, no lo puedo pensar como una de estas funciones. Hay formas de pensarlo, ¿no? Desde la matemática, pero no así. Lo que yo puedo pensar utilizando un campo escalar, una gráfica de una función de dos variables, son algunas superficies. ¿De acuerdo? Bien, entonces, volviendo a esto. Acá tenemos el conjunto gráfica, que ahora dijimos que es una superficie. Acá abajo está queriendo representar el dominio. Pasa lo mismo que acá, ¿no? Está haciendo esto, lo que nosotros hicimos, proyectando, como aprisionando esa superficie contra el plano XY para que intentemos ver el dominio, ¿no? Pero bueno, pasa lo mismo que tenemos acá, el mismo problema este, que acá nosotros, si lo graficábamos así, estos puntos tenían dos coordenadas y el dominio debería tener una, y acá estos puntos, fíjense que tienen tres coordenadas, ¿no? X, Y, 0. Y los puntos del dominio, ¿cuántas coordenadas deberían tener? Dos, ¿no? Por eso, la mejor forma de representar el dominio no es esta, sino esta, en un sistema de dos ejes, ¿no? Obviamente que es análogo. Esto es esto si lo vemos desde arriba. Pero bueno, la forma correcta sería esta. Y también, si lo presionamos contra el eje Z, podemos ver su imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esta representación me da mucha información visual. Y además lo que me permite ver es la forma en que se comporta el campo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un campo constante. ¿Para todos los puntos del dominio tiene la misma z? No. Si fuera así, ¿qué forma tendría? Un plano paralelo al plano XY, ¿no? Para todos los XY siempre le asigna la misma z, la misma altura. Acá no pasa. ¿Bien? Después podemos ver cómo describir lo que está pasando, pero nos da cierta información visual. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tenemos? Aquí no. Bueno, entonces, para empezar a explorar un poco esto, obviamente no lo voy a poder hacer a mano, por suerte para ustedes, porque si llego a dibujar esto, su vida sería terrible. Entonces traje a mi gran amigo GeoGebra. Bueno, que se ve un poco excesivamente grande, pero sabrán disculpar.
Por supuesto pueden usar el que quieran, ¿no? El graficador que quieran. Hay muchos gratuitos, más sencillos, más complejos. A mí me interesa usar GeoGebra porque tiene muchas herramientas educativas, ¿no? Es decir, no solo está pensado para graficar y ya está, sino para estudiar o para hacer análisis de lo que está pasando desde una perspectiva educativa. Fíjense, está en la versión para el celular, en la versión... ¿eh? Bien, a eso voy. Claro, para la compu, por lo general se llama Suite, ¿no? Porque tenemos que poner nombres así como marketineros. Entonces, este es GeoGebra Suite, que tiene todo junto. O sea, podemos graficar cosas en 2D, en 3D, geométrica, bla, bla, bla. Para el celu, está dividido en dos aplicaciones distintas. Tenemos calculadora, creo que se llama, bueno, hasta hace unos meses, se llamaba calculadora gráfica GeoGebra, que era solo en 2 dimensiones, y también hay otra que es como GeoGebra 3D o algo por el estilo, que es para graficar en 3 dimensiones. El problema que tiene eso, lo pueden usar por supuesto, el problema que tiene eso es que no permite unir los mundos. O sea, no van a poder sacar cosas de 3 dimensiones y llevarla a 2, ¿sí? Como sí lo pueden hacer acá. Pero bueno, algo es algo. Ya claro, por diversos motivos y por pedido expreso de la facultad, no vamos a poder utilizar GeoGebra en las evaluaciones. Bien, nos gustaría, nos parece útil, pero no nos dejan. Así que úsenlos para practicar, pero bueno, sepan que no lo vamos a poder usar. Por supuesto, no van a necesitar usarlo. Vamos a preparar una evaluación donde no tengan que usarlo, ¿no? No somos tan crueles, un poco, pero no tanto. Hablando de campos. Sí, sí, o hacemos preguntas que no tengan que saber la gráfica, ¿no? Pero a lo que voy es, para estudiar, yo les recomiendo que lo vayan usando. Más que nada si ustedes consideran que les cuesta ver cosas en el espacio. Entonces, úsenlo, pueden toquetear, dar vuelta a las cosas, entonces es mejor para entrenar el cerebro. Bueno, basta de cháchara. Empecemos a ver algunas gráficas. Voy a borrar esto. Por supuesto que así como ustedes cuando empezaron Matemática 1, empezaron a estudiar un montón de tipos de funciones, ¿se acuerdan? Lineal, después fueron a la cuadrática, después homográficas, ¿no? Como que algunas básicas las fueron viendo una a una y analizándola. Y después, bueno, ahora trabajamos con funciones que no son básicas, o sea, les puede aparecer el coseno de x al cubo más e a la x, que obviamente no tienen idea cómo es esa función, pero tienen herramientas para abordarlas, ¿no? Acá podríamos hacer lo mismo, no lo vamos a hacer. Podríamos hacer lo mismo, podríamos ir planteando campos básicos, ¿no? Bueno, este campo es como uno que va a aparecer un montón y tiene este tipo de gráfica y este tipo de comportamiento. No lo vamos a hacer en general, sí les voy a presentar algunos que suelen aparecer bastante, pero más que nada como ejemplo, no es que se lo tengan que aprender de memoria. Uno de ellos ustedes ya lo conocen, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo esto, bien, ¿qué es eso? Bien, es la ecuación general de un plano, ¿ok? Lo escribíamos así, como eso es desde la geometría, que es lo que ustedes vieron, creo que finalizando Matemática 1. Ahora, fíjense lo siguiente, yo acá lo estoy viendo como, ¿tengo acá variables dependientes o independientes? ¿Hay alguna que dependa de las otras? No explícitamente, ¿no? O sea, las tres están en el mismo lugar, es como que se comportan de la misma manera, no parecería ver que una depende de las otras. Pero yo esto sí lo puedo reacomodar para hacer que una dependa de dos. ¿Bien? Por ejemplo, puedo despejar z. ¿Qué hago? Z, paso todo lo demás para el otro lado, ¿no? Me queda menos ax, menos bi,
menos D. Paso dividiendo este C, que es un número. Entonces me queda Z es menos A sobre C por X, menos B sobre C por Y, menos D sobre C, ¿no? Y menos A sobre C, menos B sobre C y menos D sobre C, ¿qué son? Números. Entonces, esta Z, ¿qué? ¿Cómo le ponemos? A ver. M, N y P. ¿No? 3 números distintos. Ahora, si lo escribo así, sí puedo pensar como que Z depende de X y de Y. ¿No? O sea, como que esta Z, voy a borrarla acá, en definitiva, es una función de X y de Y. Es la variable dependiente y depende de estas dos variables independientes. ¿Estamos de acuerdo? Porque elegí Z. Podría haber elegido cualquier otra, ¿no? Elegí Z para no complicar la vida, porque ya veríamos diciendo que Z era la dependiente. Entonces, ¿esto qué es ahora? Fíjense que es lo mismo, ¿eh? O sea, acá no hice, esto y esto están representando lo mismo. Pero al escribirlo así, ya no lo estoy pensando desde la geometría. ¿Qué escribí acá? Bien, un campo, ¿no? Entonces, estoy analizando los planos desde los campos. Y este tipo de ley se llama una ley lineal, un campo lineal. Fíjense que es muy parecido a las funciones lineales, ¿sí? Las escribo acá abajo. F de x es m por x más h, ¿no? La que ustedes vieron en Matemática 1. Fíjense que cumple la definición de linealidad que vimos con las E2, que era número por una cosa, más número por otra cosa, más número por otra cosa. ¿Recuerdan? Acá lo mismo. Número por una de las variables, más número por otra de las variables, más número por 1. Por eso se llama estructura lineal. Y tiene sentido hasta desde lo gráfico. Si la gráfica de esta función es una recta en 3 dimensiones es un plano, ¿no? O sea, si la recta la transformo en una superficie, va a ser algo que no tenga curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de ley para los campos es la ley genérica para planos. Vamos, a ver, díganme un ejemplo y lo vemos ahí. ¿No? Entonces, acá en entrada, no sé si alguna vez usaron esto, pero por las dudas brevemente se lo explico. Voy a poner, quiero que me grafiques f, que depende de x y de y, igual, y ahora puedo escribir la ley. Denme un ejemplo de un plano. ¿Qué tienen que hacer para darme un ejemplo? Dar un valor a m, uno a n y uno a p. Todo suyo. 3x. Bueno, me gusta. Una persona muy impar. Bien. Entonces, ahí tienen la grafiquita, ¿no? Lo que voy a hacer, si me acuerdo cómo se hacía esto, es, bueno, el sol está cruel hoy, no quiere que lo veamos mucho, pero no importa. Ahí tienen los tres ejes ubicados, ¿no? El rojo para adelante es el eje X, el verde para allá es el eje Y, el Z vertical es el eje Z. Y lo que tenemos es una hermosa superficie, ¿sí? Fíjense que tiene espesor nulo, ¿sí? Es como si fuera una chapa o una hoja, que es un plano, ¿no? Intersecta a los tres ejes, el eje Z no se ve, pero también lo interseca. Y tenemos ahí la grafiquita de nuestro campo. Entonces, voy a copiar. Ustedes me dijeron que f es 3x más 5y menos... ¿Bien? Entonces, básicamente yo puedo usar esto para hallar una de las variables. Por ejemplo, digo, bueno, si x, el punto xy con el que estoy trabajando es el punto 0, 0,
qué z le corresponde. Bien, entonces, ¿qué hago? Si yo sé que x vale 0 y y vale 0, ¿cómo obtengo z? Reemplazo, valorizo, ¿no? Me queda 3 por 0 más 5 por 0 menos 7, o sea, menos 7. Esto a mí me garantiza que el punto de coordenadas 0, 0, menos 7 pertenece a la gráfica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si para 0, 0 la z que le corresponde es menos 7, el punto 0, 0, menos 7 pertenece a la gráfica. ¿Qué es lo que yo debería ver ahí? Tendría que alejarme, y si el sol me lo permite, yo tendría que ver que para 0 en x y 0 en y, es decir, buscando acá el origen, tendría que bajar 7 unidades para encontrar la intersección. ¿Cómo hago eso? Más allá de cómo hago eso. ¿Cómo lo podría ver más fácil? Grafico el punto. Pongo, bueno, marcame el punto A. No me acuerdo cómo se hacía esto. A 0, 0, 7. Menos 7. Eso. Era para ver si estaban atentos. Y debería aparecer ahí abajo, a ver si nos deja verlo. Está ahí, ¿no? El puntito que debería ser la intersección con el plano. ¿De acuerdo? Y así puedo hacerlo con lo que quieran. En vez de poner 0, 0 en x en y, puedo poner 1 y 2 y ver cuánto le da z. Marcan el punto y debería aparecerles en el interior del plano. Bien. Si ese punto les aparece fuera del plano, metieron la pata. O metieron la pata graficando el plano, o metieron la pata graficando el punto, o metieron la pata calculando la imagen. ¿De acuerdo? Pero debería suceder. Bien, excelente pregunta. No solo están los planos, tengo cualquier superficie. ¿Cuántas veces podría intersecar esa superficie al eje Z? ¿Por qué? Bien, porque si yo tuviera dos intersecciones, para el mismo XY tendría dos zetas. No cumple definición de función. ¿De acuerdo? Entonces eso no puede pasar. Así que una como máximo. Puede no intersecarlo, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Pero para cada XY le va a corresponder siempre como máximo un Z. Bien, entonces ahí tenemos el primer tipo de campos y sus gráficos. Entonces, ¿en qué sentido? Ah, no, no, no. Eso está cortado para que lo veas. O sea, de hecho, ¿cuál es el dominio de ese campo? El dominio. R2, ¿bien? No tenemos ningún tipo de restricción aquí. Entonces, si no hay ninguna restricción basado en el modelo, sería R2. ¿Y cuál es la imagen? R, ¿de acuerdo? Obviamente que nunca van a poder ver toda la gráfica, como también pasaba en las funciones, ¿no? Ahí ven un recorte. Bueno, vamos con otro. La circunferencia es una curva. No podría ser una circunferencia. Esto es un... Bueno, tenemos esa estructura. Es a por x cuadrado más a por y cuadrado más b. Bien, es decir, número cualquiera por x cuadrado más número cualquiera por y cuadrado más b, siendo a y b el mismo número. Perdón, estas dos a el mismo número. B puede ser distinto. Veamos.
¿Qué pasa ahí? Le voy a llamar G. Y voy a usar un ejemplo sencillo. Voy a ponerle a igual a 1, ¿no? O sea, x cuadrado más y cuadrado más 2. ¿Sí? Ahí a vale 1 y b vale 2, ¿no? En el ejemplo que yo puse. Miren lo que apareció, qué bonito. Bueno. ¿Qué es eso? Primero, ven que es una superficie, ¿no? No, no es un cuerpo, no está. No, no. Básicamente, es como una superficie, es como un papel en esa forma, ¿no? Vacía por dentro. Ahora, ¿a qué les vas a acordar? ¿Qué forma tienen? Bien, fíjense, si yo me pongo así, ahí, bueno, si puedo, ahí, esto es una parábola, ¿no? De hecho, si giro así, también, eso no cambia, es una parábola. Ahora, si lo miro desde arriba, ¿qué es? Un círculo. ¿Bien? Bueno, les presento a un ese es su nombre, se los presento. Es un genial nombre, si tienen una mascota, le pueden poner paraboloide. Eh, lo que tenemos en ese caso es un paraboloide circular. Paraboloide, ¿de dónde viene? De que si lo vemos como, entre comillas, de costado, tendríamos parábolas. ¿Bien? Y circular, de que si lo vemos desde arriba, veríamos circunferencias. ¿No? Ah, sí. Ay, es difícil. Es como cada línea se relaciona con una separación en X o en Y. Entonces, si vos la dividís como X e Y, la dividís de a 1, a ver, si haces una cuadrícula en el plano XY y la levantás, ¿sí? Y la, como que cubra la superficie, te quedaría así. Entonces, donde tenés la primera intersección de las dos líneas sería 1, 1. Ese punto 1, 1. Es para que te puedas ubicar más fácil. No lo van a usar. ¿Cómo? Esta es la forma general de los paraboloides. ¿Sí? Lo que me interesa de eso, más allá de la parte, esto no lo van a sacar de acá, se lo planteo para que lo tengan, pero lo que me interesa es que vean más que nada la forma de la gráfica. Dime. Más o menos. Más o menos. Lo van a poder graficar. Tienen un graficador a lo que voy. No se tiene que memorizar nada de eso. Sí, desde arriba, exacto. Fíjate que si la ves desde arriba, la cuadrícula la ves como superpuesta a la cuadrícula del dominio. Bueno, ahora, vamos con esto. ¿Qué características podríamos decir coloquialmente sobre ese campo? Bien, es un campo positivo, ¿sí? Es una función positiva. ¿Por qué? Bueno, está arriba del dominio, un poco complicado. Por- Bien, todas sus imágenes son positivas. Todas las zetas que le corresponde a cualquier punto del dominio siempre van a ser positivas, ni siquiera cero en ese caso. ¿Cómo? Ay, perdón. Tienden a crecer. Uy, ahí nos estamos metiendo en un terreno complicado. ¿Tienden a crecer? ¿Cómo tienden a crecer? A ver, si yo me paro, por ejemplo, en el 0, 0 y me muevo en cierta dirección,
va a crecer las imágenes, no voy a subir, voy a escalar el paraboloide. Pero si me paro en otro punto y me muevo hacia el centro, va a bajar. Entonces, ¿crece o decrece? Depende de la dirección de movimiento, ¿no? Vamos a dejar eso por ahí, en pausa. ¿Qué otra característica podemos decir sin mucha duda? Bien, que tiene una cierta simetría, bien. O sea, fíjense que yo puedo, el eje Z tiene una simetría de giro, ¿no? Si yo lo giro alrededor del eje Z, no cambiaría nunca. Pero también tiene ciertas simetrías como de espejo. Si uso el plano XZ, bien, lo voy a ubicar así. Voy a ubicar el eje Y ahí. O sea que ahora el plano IZ sería el pizarrón, ¿no? Fíjense que con ese plano tengo como una cierta simetría de espejo. Lo que pasa para adelante del pizarrón es lo mismo que lo que pasa para atrás. Y lo mismo con el XZ, exacto. Bien, también tiene un mínimo, ¿no? O sea, un punto, un único punto, donde el valor de la imagen es el más chiquito de todas la que puede obtener ese campo, que sería el 002. ¿Sí? Su valor mínimo es 2. ¿No? Bien, muchas cosas pudimos decir del paraboloide. Fíjense que también hay otras posibilidades. A ver, voy a graficar otro paraboloide ahí. ¿No le gusta la coma? Bueno, miren, acá tenemos 1 menos 0,5x cuadrado menos 0,5y cuadrado. ¿Cuánto valen A y B ahí? Menos 0,5 vale A y B vale 1. Bien. Miren qué bonito. Es un paraboloide claramente. Vemos la parábola ahí. Y es circular. ¿No? ¿Este qué tiene? A diferencia del otro. ¿Eh? Bien, tiene máximo por un lado y es más, está más achanchado, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba con las parábolas, cuando le cambiábamos el A, acá pasa lo mismo. En vez de si arriba teníamos 1 y ahora tenemos 0,5, eso hace que esa parábola lateral se vea más chancha, ¿no? Más amplia. Y de hecho, si en vez de poner 0,5 pongo un número más chiquito todavía, va a ser recontra remil chancho. ¿Sí? Y puedo seguir achanchándolo hasta el infinito. Bien. Ok. Ahora, tenemos un caso parecido. ¿Sí? Tenemos los casos donde, fíjense cuál es la diferencia entre este que planteé arriba y este que planteé abajo. Bien, ahora los dos coeficientes no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a eliminar estos dos. Y voy a poner x cuadrado más 3y cuadrado más 2. Bien, ahí tenemos la gráfica de nuestro campo. ¿Qué pasó? ¿Eh?
Bien. ¿Es un paraboloide? Sí, paraboloide sigue siendo, miren. Si yo me fijo de costado, sigue habiendo parábolas, ¿no? Pero ¿qué cambia? Es una elipse. Bien. Y de hecho, a ver, quizás no se ve tanto. Si quieren, lo voy a hacer muy exagerado. Exagerado, por favor. ¿Ven? Es una elipse. Entonces, ¿qué nombre le pongo? Bien. Podemos seguir diciendo paraboloide. Muy bien. Porque de costado sigue siendo generando parábolas, ¿no? Pero como desde arriba ahora no genera circunferencias, sino elipses, le vamos a llamar paraboloide elíptico. Entonces, este también tiene mínimo, como el otro que habíamos graficado. Acá ya lo que pierde un poco es simetría, ¿no? Tiene simetría de espejos, pero no tiene simetría radial. No es que si lo giro alrededor del eje Z va a mantenerse siempre igual, ¿no? Porque ahora va a ser como así, entonces va a ir cambiando. Así que tenemos ahí algunas otras características. Bueno, bien, ¿cuál es el dominio de ese? Ah, ¿cómo escribís ahí? No es tan fácil. Me encantaría decirlo muy rápidamente, pero tendría que explicarte durante una media hora. Sí, no, ya vamos a ver, dame un ratito. Pero diría intersecciones con, por ejemplo, intersección con el plano XY. Esas serían tus raíces, entre comillas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y así puedo seguir. No voy a presentarles un montón. Les presento otro que suele aparecer en las prácticas también. Es perfecto. Ese es otro, donde ahí, bueno, tienen ciertas condiciones, pero no me interesa que se lo prendan tampoco. Y vamos a ver qué sale. Miren, ahí grafiqué uno parecido a este con B igual a 9 y A igual a 1. ¿Qué es eso? Un domo, ok. Bien, una semiesfera. ¿De acuerdo? ¿Podría obtener una esfera? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, pero un casquete esférico. Bien, no cumpliría definición de función, ¿no? Para un cierto XY tendría dos zetas, entonces no podría suceder. Por lo tanto, lo más esférico que puedo llegar a obtener sería una semiesfera, la mitad de una esfera. Bien, y así pueden jugar, ¿no? Por supuesto, cuando empiecen con este tema, tómense un tiempo para jugar y observar. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esa semiesfera? ¿Sería R2?
¿Tengo alguna restricción? Sí, ahí sí, porque tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Entonces me tengo que poner a analizar cuál es el dominio. De hecho, si lo analizan van a encontrar que el dominio son todos los puntos que están en el interior de esa circunferencia de radio 3, con la frontera incluida. Miren, si lo miro desde arriba, vemos esa circunferencia. El dominio serían todos estos puntos, los puntos que están internos a la circunferencia de radio 3. ¿De acuerdo? Después eso lo pueden analizar, tranqui. O sea, no es que se supone que lo tienen que hacer mentalmente. Pero a lo que voy es, como veníamos trabajando con otros que tenían dominio R2, acá tenemos una restricción. Al dominio pueden decir los puntos. Me parece un. Vamos a hacerlo. Borra. No me parece una mala idea resolverlo. Entonces, nuestro campo, como le puse, N. Es este, ¿no? Entonces, para calcular el dominio, ¿qué tendríamos que plantear? Bien, que igual sería. Menos i cuadrado tiene que ser necesariamente como mayor o igual a 0, ¿no? ¿Y ahí qué hago? ¿Mm? Bien, sí. O sea, con esa condición yo ya puedo escribir el dominio. El dominio de n serían los puntos xy pertenecientes a R2, de modo que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Y terminé. ¿Sí? Ahora, si después me dicen graficalo, bueno, ya mi vida no es tan fácil. Porque ahora tengo que interpretar qué quiere decir esto, ¿no? Hasta ahí puedo llegar sin saber ni tener ni idea qué significa esto, lo puedo hacer metódicamente. Pero si lo tengo que graficar, bueno. Ahora, ¿qué hacíamos para graficar ese dominio? Reemplazábamos, dijimos, las desigualdades por igualdades, ¿no? Eso nos daba una curva frontera y después veíamos qué pasaba con esa curva frontera. Entonces, esto lo voy a transformar a la frontera. ¿Qué escribo? ¿Bien? O sea, en vez de pensarlo como una desigualdad, lo pienso como una igualdad. Esto ahora me va a dar una curva. ¿Qué curva? Tenemos que reconocer qué tipo de curva es esta. No nos metimos mucho con esto porque todavía no vimos en detalle este tema. Pero bueno, esta ya la deberían conocer. Bien, ¿cómo saben que es una circunferencia? ¿Qué tendría que hacer? Bien, paso esto para allá, ¿no? Reacomodo. Digamos, me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿No? Si paso esto para allá y esto para allá, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo interpreto? Oh. Bueno, cuando tenemos una forma, una ecuación de este estilo, una de las variables cartesianas al cuadrado más la otra al cuadrado igual a un número al cuadrado, esto es una circunferencia de radio R centrada en el origen. Bien, es la ecuación que caracteriza a las circunferencias de radio R centrada en el origen. Entonces, esto que obtuve acá, ¿qué es? Una circunferencia de radio 3 centrada en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora tendría que graficar.
tengo X, tengo Y. 3. Primero, yo lo que voy a tener que hacer ahora para ubicarnos es graficar la frontera y después esa frontera me va a dividir R2 en dos partes y decidir con cuál trabajo. ¿Bien? La frontera la voy a dibujar con línea de puntos o con línea llena. Línea llena, ¿bien? Porque la desigualdad no era estricta, es mayor o igual. Entonces, voy a dibujar esta, voy a intentar dibujar más o menos una circunferencia con línea llena. Entonces, esa frontera que yo acabo de dibujar me divide a R2 en dos partes. ¿Cuáles? Adentro y afuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que vimos ayer era que había una recta que nos dividía a izquierda y derecha? Bueno, esta divide adentro y afuera. Hay veces que divide arriba y abajo. Depende del caso. Ahora, yo tengo que decidir si tengo que pintar el adentro o si tengo que pintar el afuera. ¿Cómo hago? Tomo un punto. ¿No? Es lo más fácil. ¿Bien? O sea, tomo un punto cualquiera, de adentro o de afuera, no de la circunferencia, ¿no? Obvio. Uno cualquiera, fácil, por favor, de o adentro o de afuera. Y lo reemplazo en la desigualdad. Si vale, listo. Tomo la parte del plano que incluye ese punto. Si no vale, tomo la otra. ¿Bien? ¿Qué punto tomarían? El pi, pi. No. Bien, tomaríamos el 0, 0, ¿no? Por ejemplo, el origen. Vamos acá. 9 menos 0 cuadrado menos 0 cuadrado. ¿Eso cuánto vale? 9. ¿Es mayor o igual a 0 o 9? Sí, entonces tengo que pintar la zona que incluya ese punto que tomé. O sea, el adentro. Bien, supónganse que en vez de tomar el 0, 0, tomaban el 4, 4. Que está fuera. Reemplazamos. 9 menos 4 cuadrado menos 4 cuadrado. Eso les da menos 23. ¿Es mayor o igual a 0? No. Entonces, ¿qué hago? No pinto el afuera, pinto el adentro. ¿Se entiende la idea? Y ahí tenemos graficado el dominio. ¿Tiene sentido con lo que vemos en la gráfica? Sí, los puntos básicamente que pertenecen al dominio de ese campo son los internos a una circunferencia de radio 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ah, sí, una semisfera. En realidad se llama casquete semiesférico. Sí. Pueden. Sí. También. Casquete semiesférico. A ver, tampoco me interesa que lo pongan los nombres, ¿eh? Es más que nada para que lo sepan. No es un concepto que me interese particularmente. El origen, la circunferencia, si tiene esta forma, está centrada en el origen. Las que no están centradas en el origen, a la x básicamente uno le suma o le resta un número real. Queda como x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Eso lo que te hace es traslaciones. ¿De acuerdo? Si es así, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, está centrada en el origen. No vamos a complicarles la vida con casos no centrados en el origen. A priori. También pues se complica el álgebra a niveles terribles. Bueno, repito, jueguen con esto, ¿bien?
pueden volverse absolutamente autoviolentos también. Por ejemplo, pueden decir, quiero el campo que sea x al cuadrado. Puse el cubo. Bueno, x al cubo por coseno de x por y. Miren qué lindo. Superficie. Hermoso. Dicen, bueno, a ver, en vez de coseno, ahora quiero logaritmo. ¿No? Sí, por supuesto. ¿Eh? Y para nosotros también es para jugar. Un parcial con estos es muy divertido. Sí. Sí. No creo, porque estas cosas después les gustan. Después vienen y me dicen, miren la superficie que encontré. Bueno, y lo que quieran, ¿no? E elevado a la x por y más 3. Etcétera. ¿Sí? En algún momento dijimos organizar un concurso de que la persona que encontraba la superficie más linda aprobaba el parcial, pero bueno, nunca lo hicimos. Bien. Jueguen. También otra cosa que me interesa que hagan con esto, que ya que está podemos hacer algo ahora, es que lo usen para relacionar los resultados de cálculo que vayan haciendo en la resolución de actividades con la gráfica. Es decir, que no se queden solo con la resolución numérica y simbólica, sino que también vayan graficando y vayan viendo cómo se relaciona lo que van obteniendo en el papel con la gráfica. ¿Ven? Un poco lo que hicimos recién. Si quieren hacemos otra, a ver. No me parece mal. Profe, se desenfocó la cámara. Ahí está. No, no voy a ser tan cruel. Por ahora. No. Bien. A ver. Tenemos ese campo. 2 dividido logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado menos 2. No tiene nombre, claramente. Esto no es un paraboloide, ¿no? O sea, esto, si le ponemos un nombre, sería como un monstruito. La idea sería, hasta ahora ustedes saben, hallar el dominio, ¿sí? Ver, quizás podemos pensar la imagen, a veces es fácil, a veces no. Acá yo creo que podemos pensar la imagen. Y después graficarlo y para ver su gráfica. ¿De acuerdo? Veamos. Les doy 2 minutos. Dominio de obtenerlo y graficarlo, ¿no? Para ese campo. Yo mientras voy borrando todo esto. Sí. Sí, hay veces que no son tan sencillas de ver. Por ejemplo, hay veces que vos las primeras son los dos ejes, ¿no? Entonces ahí a veces es el 1 y 3 y el 2 y 4, ¿no? Pero siempre tenés dos opciones, sí.
Ya que está, voy a aprovechar a hacer algo para que no suceda en el parcial. ¿Cuál es el símbolo del logaritmo natural? L, N. Logaritmo natural. Esta es una L, no es una I. ¿Ok? Bien. Lo aclaro porque después nos ponen una I en el parcial y nosotros como, ¿de dónde salió eso? Supongo que es por la calculadora, que parece una I y es una L minúscula, pero bueno. Bien, porque no era una E, no era una I, es una L. Bueno, dominio, defínanlo como conjunto y grafíquenlo. Vean, esa es la idea. Y si están con muchas ganas, pueden también intentar pensar la imagen. Eso se llama deslizador. O sea, lo que hace es, cuando no encuentra, o sea, supone que vos lo que pusiste, quisiste poner es un número, pero vos no definiste qué número es, pusiste una A o algo por el estilo, te muestra qué pasaría si fuera todos esos números. No. O sea, ¿vos querías hacer eso o no? ¿Vos querías graficar una gráfica? Ajá. Está bien, se puede, se puede. Sí, bueno, hagámoslo.
Bueno, bien. Comencemos. ¿Cuál es la restricción aquí? X cuadrado más y cuadrado menos 2 tiene que ser mayor estrictamente que 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora ya? No, al revés. El logaritmo de 1 es 0. No, el logaritmo de 0 no existe. Si lo de adentro es 1, el resultado es 0. Lo que yo estoy planteando acá es que el argumento no puede ser 0. ¿De acuerdo? ¿Mm? Sí, sí, sí. Igual, ahí bueno, no. Esa es una restricción. Tengo. Bien. O sea que el denominador, que el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado menos 2, no puede ser 0. Bien, por lo tanto, el argumento no puede ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque si esto vale 1, el logaritmo vale 0 y se destruye el universo. Bien. Genial. Entonces, ya con eso puedo escribir el dominio. Al menos escribirlo puedo. Serían los x, y pertenecientes a R2. ¿Qué condición tienen que cumplir? Bien. Que x cuadrado más y cuadrado menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Perdón, mayor estrictamente que 0. Y además, que x cuadrado más y cuadrado menos 2 no puede ser 1. No, porque esto puede valer 0,5. ¿Bien? Mientras sea mayor a 0 y no sea 1, vos lo podés permitir. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo joya. Ahora tenemos que graficarlo. Caos. ¿Qué hacemos? Bien. En vez de usar la desigualdad, lo transformo en una igualdad. ¿No? Cuadrado menos 2, voy a hacer todos los pasos, igual a 0. ¿De acuerdo? Para buscar la frontera. Paso el 2 para allá. ¿Qué es esto? X cuadrado más y cuadrado igual a 2. Circunferencia de radio, raíz de 2, centrada en el origen. ¿De acuerdo? Bien. Voy a empezar con esa parte. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué gráfico? Centrada en el origen, de radio, raíz de 2, que es aproximadamente 1,41, ¿no? Línea de puntos, línea llena. Porque ahora mi desigualdad es estricta, ¿no? Entonces, la frontera no está incluida. ¿Y qué tendría que decidir ahora? Si afuera o adentro. Bien. ¿Afuera o adentro? Bien. ¿Cómo hacemos? Tomemos un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el 0, 0. Más fácil. Y lo reemplazo acá. 0 cuadrado más 0 cuadrado menos 2. Esto me da menos 2. ¿Es mayor a 0? No. Entonces, no puedo tomar el adentro. Tendría que tomar el afuera. ¿De acuerdo? Bien. Lo voy a graficar así para que no quede todo horrible. No, como uno fácil, digamos, no tomen el
7 raíz de 64. Porque siempre la ecuación de las circunferencias es del estilo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. O sea, este número no es el radio, es el cuadrado del radio. ¿De acuerdo? Entonces el radio es la raíz de este número. Bien, y ahora tenemos que ver qué pasa con esto. O sea, tenemos que sacar los puntos que cumplan esta desigualdad. ¿Cómo trabajamos con eso? Bien, lo mismo. Planteamos la igualdad, o sea, x cuadrado más y cuadrado menos 2 igual a 1. Vemos qué obtenemos y lo sacamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que esta desigualdad se transformó en una igualdad. Lo que vamos a hacer es plantear la igualdad para eliminar esos puntos. Veamos. ¿Qué hago ahí? Paso el 2 para allá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 3. ¿Qué es esto? Circunferencia de radio, raíz de 3, centrada en el origen. Raíz de 3 es aproximadamente 1,73. O sea que está como por acá. ¿Qué hago? ¿Cómo marco eso? ¿Qué tengo que hacer con estos puntos? Con los pertenecientes a esta circunferencia. Excluirlos. Sacarlos del dominio. Fíjense que ahora están incorporados en el dominio. Como lo dibujé hasta ahí. Los tengo que eliminar. ¿Qué hago? Otra línea de puntos. No. No es una frontera. O sea, esta es una frontera, por acá tengo una desigualdad. Es mayor o menor, mayor igual, menor igual. Entonces eso me permite tomar los puntos de adentro y los puntos de afuera, ¿no? Eso me genera una frontera. Ahora, esto es una curva que tengo que eliminarla del dominio. Todos los puntos de esa curva la tengo que eliminar. No son los de adentro o los de afuera. Son los de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos que están acá adentro también están en el dominio, ¿eh? No quiero pintarlo así porque parece que estoy haciendo una línea de puntos. O sea, el dominio sería todos estos que están acá afuera, pero también estos que están acá adentro también. ¿Sí? Lo que está entre los dos también va. Porque es por afuera, es solo por prueba y error, ¿eh? O sea, no hay mucho que hacer. Digamos, yo lo que tomé fue el punto 0, 0. ¿Sí? Y lo reemplazo acá, en la desigualdad. Me queda 0 cuadrado más 0 cuadrado menos 2. Eso me da menos 2, que no cumple la desigualdad. Entonces, tengo que pintar, o digamos, tengo que tomar los puntos que no incluyen a ese. ¿De acuerdo? Entonces, acá, a ver, obviamente les planteé un caso bastante extremo, ¿no? Pero fíjense que acá el dominio es una cosa rara, es como desde por fuera de una frontera, que es una circunferencia, y encima le tengo que eliminar una circunferencia más interna. Claro, ahora vamos a graficar el campo y ver si vemos en la gráfica del campo ese dominio. Ah, el mapa de contorno. No, mapa de contorno no. Eso lo veremos la clase que viene. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Imagen? ¿Alguna la pensó? ¿Reales positivos sin el cero? No. A ver, piensen, es un cociente, ¿no? El campo, la ley del campo. El numerador es 2 positivo. Entonces, empecemos a pensar 3 posibilidades. Si puede darnos un resultado positivo, si puede darnos un resultado negativo, si puede darnos 0. ¿Puede darnos un resultado positivo todo ese cociente? Sí, si justo el logaritmo de este número me da positivo,
me quedaría 2 positivo dividido número positivo, me da un número positivo. ¿De acuerdo? ¿Me podría dar negativo? ¿Por qué? Porque acá tengo positivo. ¿Existen logaritmos negativos? Sí. O sea, recuerden que la gráfica es esta. Hay logaritmos negativos. ¿De acuerdo? Así que también podría darme números negativos. Si justo esto me cae acá, el resultado del logaritmo me va a dar negativo. ¿De acuerdo? ¿Me puede dar 0 ese cociente? Ahí no. Si se me hace 0 el logaritmo, no está en el dominio directamente. O sea, no tengo imagen. Y para que sea 0 en un cociente, ¿qué tendría que pasar? Este tiene que ser 0. Y eso nunca lo es. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen a priori sería los reales menos el 0. Repito, no vamos a ser molestos con las imágenes, ¿eh? Acá lo hacemos porque ya que estamos, pero nos interesa más que puedan ver bien el dominio, más que las imágenes. Bueno, con todo eso, vamos a lo que nos compete. Vamos a ver si tiene sentido con la gráfica. Dos dividido logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado menos 2. Sí. Sí, claro. Acá tengo un cociente, ¿no? Numerador positivo y el denominador depende de x y de y. ¿Podría darme como resultado un número positivo? Sí. El 2 es positivo. Si el resultado del logaritmo me da positivo, me daría positivo dividido positivo, positivo. ¿Podría darme como resultado negativo? También. Tengo un número positivo. El logaritmo también puede darme un resultado negativo. Claro, o sea, el argumento tiene que ser siempre positivo, pero el resultado del logaritmo podría llegar a ser negativo. Entonces, positivo dividido negativo me da como resultado un número negativo. ¿Podría darme 0? No. ¿Por qué? Porque para que un cociente me dé 0, la única posibilidad que tengo es que el numerador sea 0. Y acá 2 no es 0 nunca. Entonces, el único valor de los reales que a priori podría excluir de la imagen es el 0. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí. Bueno, miren la gráfica. Qué bellísima. Entonces, fíjense que por encima del plano XY tenemos imágenes positivas, ¿no? Y también tenemos imágenes negativas. O sea, la imagen que nosotros planteamos parece cumplirse, ¿no? Podemos tener imagen cualquier número real menos el 0. Nunca toca el plano XY. Y vamos a ver el dominio. Mírenlo desde arriba. No quiero hacer. Fíjense, hay como nosotros planteamos ahí, ¿no? Todos los puntos acá internos de esta circunferencia de radio raíz de 2, de que por ahí más o menos está el 1,41, no están incluidos en el dominio. Nosotros eso los excluimos. Y después hay como una franjita que sí está incluida, que sería entre raíz de 2 y raíz de 3, que sería esa violeta que ven ahí, ¿no? Y después de raíz de 3 en adelante, todos. Hermoso. Lo que pasa es que, a ver, ustedes lo ven como que acá hay mucho hueco, lo que pasa es que eso es por el recorte que hace el programa para graficar. Si esto le hacen zoom, esto se va a llenar todo hasta acá. Bueno, hasta acá no, en realidad esto se va a llenar todo hasta acá. El centro y una circunferencia, que es la que nosotros eliminamos de radio raíz de 3. Sí, que es esa. O sea, lo que pasa es que ahí, a lo que voy es lo siguiente. El programa no grafica infinitamente, no grafica todas las zetas hasta el más infinito. En un momento las corta. Entonces, al cortarla, saca un montón de imágenes que ahí no se las está mostrando.
¿De acuerdo? Pero lo importante es que ustedes vean que la forma tiene sentido. Si cuando ustedes grafican eso, estaría cubierto hasta el 0, 0, bueno, metieron la pata en su dominio. ¿Se entiende? O si desde raíz de 2 en adelante está todo cubierto, bueno, metieron la pata también. Ustedes predijeron que iba a haber una circunferencia que no iba a estar incluida, y ahí parece que sí, parecería que sí. Bueno, como lo vemos acá, tiene sentido con lo que nosotros hicimos. En el interior de la circunferencia de radio raíz de 2 no están incluidos los puntos en el dominio. ¿De acuerdo? Después tenemos una franja con puntos incluidos en el dominio, una circunferencia sin puntos incluidos y después los puntos de afuera. ¿Se ve? Entonces, esto es un poco lo que me interesa que vayan viendo, que vayan resolviendo y apenas resuelvan, grafiquen y se fijen, ¿no? Eso les va a entrenar un poco, más que nada, la visualización 3D. Esto yo confío que ya están un poco más entrenadas en hacer cuentitas, pero un poco es relacionar esto con sus consecuencias a nivel tridimensional. Bueno, basta con esto. Voy a volver a este pequeño y tierno. ¿Cómo se llamaba? Paraboloide circular. ¿Bien? Nuestro querido paraboloide circular. Bueno, más allá que ahora tenemos los graficadores, antes, cuando teníamos que graficar esto, se utilizaba otra estrategia. ¿Bien? No se las voy a presentar para que ustedes lo grafiquen, pero sí porque tiene muchas utilidades en otros terrenos. Lo que hacíamos, les cuento, esto es un poco una clase de historia, cuando en el siglo XX hacíamos esto, lo que hacíamos era, primero, en vez de pensarlo como una superficie, pensarlo como curvas. ¿Bien? Entonces, repito para que no tengan miedo, esto no lo van a tener que hacer ustedes, pero para ir guiándonos. En vez de dibujar la superficie entera, o sea, el paraboloide, lo que nosotros íbamos dibujando éramos como pequeñas curvas que nos dan idea de la forma que tenía la superficie. ¿Qué curvas graficábamos? Bueno, las intersecciones con planos sencillos. ¿Sí? Es decir, lo que hacíamos era ver esa superficie, intersecarla con un plano fácil de ver, o sea, no con un plano oblicuo, súper raro, sino un plano, por ejemplo, el XY, el XZ, el YZ o algún otro sencillo, y ver qué pasaba, qué se obtenía. Graficábamos esa curva y después uníamos todas esas curvas más o menos para darle la forma de la superficie. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que graficar la intersección de ese plano con el plano XY, ¿qué obtendría? Esa superficie con el plano XY. ¿Saben cuál es el plano XY, no? Ok. Que sería, digamos, como, entre comillas, el piso. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven ahí la intersección? No hay intersección, no se intersecan. ¿De acuerdo? El paraboloide está acá flotando, llega hasta acá a su mínimo y nunca se interseca con el plano XY. O sea que ahí no tendría que graficar nada. ¿Cómo puedo demostrar eso de manera algebraica? Yo tendría que hacer la intersección de la gráfica de ese campo, ¿no? Que sería que xy igual x cuadrado más y cuadrado más 2. Y lo que tendría que también plantear es la ecuación del plano de xy. ¿Cuál es la ecuación del plano de xy?
¿Cómo podrían con una ecuación describir todos los puntos del plano XY? Z igual a 0. O sea, todos los puntos del plano XY cumplen que su Z vale 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago intersección entre... O sea, ¿cómo puedo trabajar con intersecciones a nivel algebraico? Muy bien. Sistema. O sea, si yo tengo la ecuación de una ecuación que caracteriza a cada uno de los elementos que yo quiero intersecar, para ver la intersección resuelvo el sistema de todas esas ecuaciones. ¿Qué significa eso? Busco puntos X y Z que cumplan tanto esta ecuación, es decir, que formen parte de la gráfica del paraboloide, y que también cumplan esta ecuación, es decir, que también al mismo tiempo formen parte del plano. Esa sería la intersección entre los dos, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo resuelvo ese sistema? Esto es Z, ¿no? Y Z es igual a 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si Z es igual a cosa y Z es igual a otra cosa y otra cosa tienen que ser iguales, ¿no? Bien. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más 2 tiene que ser 0. Paso para allá. X cuadrado más y cuadrado igual a menos 2. ¿Qué valores de x y de y cumplen esta ecuación? Ninguno. ¿Por qué? Porque si yo los elevo al cuadrado, esto me va a dar positivo o 0. Esto también. Nunca la suma de dos números que son positivos o 0 me va a dar menos 2. No tiene sentido, ¿no? Entonces, de acá yo puedo concluir, no existen x, y, ¿sí?, pertenecientes a la intersección. ¿Tiene sentido con lo que vemos gráficamente? No hay intersección entre la gráfica del campo y el plano XY. Esa sería la perspectiva gráfica, esta sería la perspectiva algebraica, analítica. Bien. Todo bien, solamente que eso no me ayudó en nada, porque yo quiero intentar graficar el plano. Bueno, ahora, veamos qué pasa con el plano XZ. ¿Sí? O sea, el plano XZ sería S. ¿No? X, Z. Otro plano coordenado. Borro esto. Entonces, tengo que intersecar x cuadrado más y cuadrado más 2 con el plano XZ. ¿Cuál es la ecuación que caracteriza el plano XZ? Y igual a 0. O sea, todos los puntos que pertenecen a el plano XZ son los que tienen y nula. X y Z pueden ser cualquier valor, pero la y tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelvo ese sistema? Bien, si Z es todo esto y y yo sé que tiene que valer 0, entonces Z va a ser igual a x cuadrado más 0 más 2, ¿no? Y ahí lo que obtuve, fíjense que es una ecuación que relaciona Z con X, ¿no? Es de dos variables esa ecuación, no es de tres ahora. Entonces, eso lo puedo pensar como una curva. ¿Bien? ¿Qué forma tiene esa curva? Una parábola, ¿bien? Entonces, ¿dónde la voy a dibujar? En este plano, en el XZ, ¿no? Y en ese plano XZ, lo que voy a dibujar es una parábola básica subida a 2 unidades. ¿De acuerdo? O sea, va a pasar por acá y la parábola va a ser una cosa así. Lo importante, a ver, yo sé que esto es difícil de ver porque está en el plano del pizarrón, pero se supone que está en este plano de acá. A ver, si lo pensamos acá, que sería el X, Y, Z, la parábola estaría, ¿no? La tendría que dibujar en esa pared. ¿Estamos de acuerdo?
ZX. Sí. Intenté graficar eso. O sea, está... no sé cómo decirlo. O sea, si tus ejes están así, ¿no? Y, Z y el X que va hacia vos. Esta parábola está graficada en este plano. En el XZ. Sería así. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que si yo lo veo en la pared, está graficada sobre esa pared. Tiene el mínimo ahí y hace así, ¿sí? Para arriba y para atrás. Voy a trabajar con otro color, así no nos confundimos más todavía. ¿Qué hacemos si quiero ver la intersección con el plano IZ? Igualamos X a 0, ¿no? El plano IZ, que sería ahora sí el del pizarrón, ¿sí? O en nuestra esquina de la pared, cumple que X vale 0. Entonces, ¿qué obtengo al resolver este sistema? Que Z es igual a ¿qué? Y cuadrado más 2. O sea, ¿qué forma va a tener esa curva? También va a ser una parábola, ¿no? Va a ser algo así. Ahora, yo sé que eso no se entiende nada, pero básicamente sería graficar una parábola, pero ahora en esta pared. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una parábola graficada allá y tengo una parábola graficada acá. Ah, sí, por supuesto, eso lo pueden hacer. Repito, esto no lo van a tener que hacer ustedes, ¿eh? No van a tener que graficarlo. Es algo que yo le estoy haciendo para indicar cómo lo pensábamos. Bien. Y lo que nos faltaba ver era, bueno, cómo uno estas curvas. Si con una circunferencia, si con una elipse o qué. ¿Qué tendría que hacer ahí? Intersecar con un plano paralelo al XY, pero no el XY. El XY ya vimos que no interseca. Tendría que estar más arriba, ¿no? Por ejemplo, Z igual a ¿cuánto? 4. Bueno. Entonces, hago la intersección de el campo y Z igual a 4. Ahí sería intersecar esa gráfica con un plano que sería como el piso, pero elevado 4 unidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo este sistema? Más 2. Paso esto para allá, me queda y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. ¿Y esto qué es? Esto es una circunferencia, ¿no? Por lo tanto, la intersección acá van a ser circunferencias. ¿De acuerdo? Más arriba va a haber otra circunferencia más grande. Más abajo otra circunferencia más chica. Entonces, eso nos daba la idea de cuál era la forma que tenía esta superficie cuando no teníamos un graficador. Porque ustedes lo están viendo, o sea, ya saben qué forma tiene y lo están relacionando. En mi época, eso no existía. O sea, a partir de estos resultados nosotros teníamos que imaginar la forma. ¿Bien? Entonces teníamos la parábola acá y sabíamos que acá había una circunferencia flotante, ¿no? En el aire. Entonces, claro, tiene esa formita que vemos ahí. Y a partir de estos resultados decíamos que era un paraboloide, porque acá obtuve parábolas, circular. ¿De acuerdo? Estas curvas son, más allá de que ya no las vamos a usar para esto, repito, para que se queden tranquilos, no vamos a graficar así, pero estas curvas son importantes porque me permiten analizar qué le pasa a la variable dependiente en función de solo una de las independientes. ¿Se ve? Acá Z solamente depende de X y acá solo depende de Y. Es como que elimino la dependencia de la otra variable. Y esas curvas se llaman trazas. ¿Sí?
Las trazas son las intersecciones de las gráficas del campo con algún plano coordenado o algún plano paralelo a los planos coordenados. ¿Eh? A las curvas que obtuvimos. ¿Sí? O sea, estas que grafiqué se llaman trazas. ¿Sí? Lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Pero la idea, lo que quiero que se lleven hoy, es que una forma de encarar la parte gráfica de una función es intersecar con planos sencillos y en vez de trabajar con una superficie, trabajar con curvas. ¿De acuerdo? Bien. Nos vemos el lunes. Estudien mucho. Hasta el hartazgo.